¡Corten! En los antiguos campos de batalla de Rusia y Finlandia, una nueva generación recrea su historia. Pertenezco a la Asociación de Reconstructores del Ejército Rojo en San Petersburgo y solemos realizar reconstrucciones de este tipo regularmente. Lo hacemos para mantener vivo el recuerdo de la Guerra de Invierno. ...30 de noviembre de 1939. 4 ejércitos soviéticos con 21 divisiones, más de 400.000 soldados, miles de tanques, aviones de guerra y artillería pesada cruzan la frontera finlandesa. La invasión es casi 3 veces superior a la llegada de los aliados en Normandía el 6 de junio de 1944. La Guerra de Invierno se trata de un sangriento e intenso conflicto bélico que se produjo bajo unas condiciones climáticas de frío extremo. Cambiará el curso de la Segunda Guerra Mundial y después quedará prácticamente en el olvido. Un invasor con una aplastante superioridad militar. Un país defensor con poco más que la voluntad de resistir y las involuntarias consecuencias de una guerra. Se trata de una historia ignorada por las propias naciones que la sufrieron. Finlandia es una nación que se forjó con este conflicto. Fue una lucha en toda regla, porque sentimos que ya no estábamos a salvo en ninguna parte y que nuestras vidas estaban en peligro y también nuestra independencia. Y si perdemos nuestra independencia, estamos perdidos. Fue un conflicto que llevó a un joven estadounidense a arriesgar su vida en una lucha por la libertad. No hay que rendirse nunca. Siempre hay que luchar por lo que es justo. Y así lo hicieron. Helsinki, la capital de Finlandia, tiene una población de más de 500.000 habitantes. Hace 300 años, el zar Pedro el Grande fundó una ciudad rival al otro lado del Golfo de Finlandia. San Petersburgo se convirtió en el centro del Imperio ruso. Y en 1917, en el corazón de la revolución. En 1924 se le cambió el nombre por Leningrado, en honor al primer líder de la Unión Soviética. Su población de 5 millones de habitantes era superior a la población total de Finlandia. En 1939, la frontera finlandesa solo estaba a 40 kilómetros de Leningrado. El hecho de traspasar dicha frontera se convertía en una justificación para la guerra. Camaradas del Ejército Rojo, oficiales, comandantes y trabajadores políticos, para cumplir con el gobierno soviético y con nuestra patria, ordeno a las tropas del distrito militar de Leningrado que crucen la frontera. Aplasten a las fuerzas finlandesas y que de una vez por todas protejan las fronteras noroeste de la Unión Soviética, así como la ciudad de Lenin, cuna de la revolución del proletariado. El líder soviético Joseph Stalin estaba seguro de obtener una rápida victoria. Muchos de sus militares estaban de acuerdo con él. Lo único que teníamos que hacer era alzar un poco nuestra voz, y los finlandeses obedecerían. Si eso no funcionaba, dispararíamos una sola vez. Pondrían las manos en alto y se rendirían, o al menos eso pensábamos. La estadounidense Martha Hellorn, una de las pocas corresponsales internacionales en Helsinki, presenció los primeros bombardeos. La guerra empezó a las 9 en punto. Los habitantes de Helsinki permanecieron en las calles y escucharon los terribles bombardeos y el ruido de las sirenas cada vez más intenso. Por primera vez en la historia escucharon cómo caían las bombas sobre la ciudad. Esta es la forma moderna de declarar la guerra. El Ejército Rojo avanzó rápidamente por todos los frentes. La defensa finlandesa estaba a punto de desmoronarse.
Las grandes formaciones de tanques que usaban al principio tenían un efecto devastador sobre los finlandeses. Durante la instrucción militar nunca se habían enfrentado a ningún tanque y de repente si miraban por encima de sus trincheras veían 50 tanques que avanzaban hacia ellos con su violenta artillería. El principal avance de la ofensiva rusa se hizo en una estrecha franja de tierra entre el lago Ladoga y el Golfo de Finlandia, denominada el Istmo Kareliano. Karelia fue el hogar de infancia de Eva Kelpi, hasta que tuvo 11 años. Estaba en la costa de una pequeña isla, y si cierro los ojos, puedo imaginarme el lugar en verano. Los lilos y el camino hacia el sitio donde solíamos nadar cuando éramos niños. Y en Karelia siempre hacía sol y calor. Y por supuesto, éramos muy felices. Solía rezar mucho. Le pedía a Dios que impidiera la guerra. Y recuerdo que llevaba el temor de la guerra dentro de mi corazón de niña. Las primeras noticias de la guerra se oyeron en la radio. No nos lo creíamos. Pensábamos, bueno, no llegará hasta aquí. No llegará a Itola. Pero cuando estábamos empezando a comer, de repente, vimos que los aviones iban derechos hacia nuestra casa. Y mi padre gritó, «Vamos, al sótano inmediatamente». Y nos fuimos al sótano y cayeron las primeras bombas en Itola. Eva y su familia estaban entre los miles de karelianos evacuados por el ejército finlandés. Quemaron sus casas y establos. Les quitaron el ganado y las provisiones para evitar que el enemigo pudiera utilizarlos. Teníamos muchísimo miedo de que nos llevaran a Siberia. Todos los niños sabíamos que Siberia era una amenaza si perdíamos la guerra. Y era un sentimiento horrible. Pero para Eva la guerra llegó verdaderamente a su casa el día que su padre tuvo que marcharse a luchar. Cuando me desperté esa mañana que mi padre tenía que irse al frente, recuerdo que cuando abrí los ojos vi su bolsa en la mesa y supe que seguía a mi lado. Es un vivo recuerdo que casi puedo tocar y oler. Huelo su ropa y su cercanía. Y en los escalones de la cocina, me abrazó y me dijo, la niña de papá. La invasión soviética estaba planeada como un aplastante ataque en toda la zona al mismo tiempo. El presidente Franklin Roosevelt condenó el ataque. It has invaded a neighbor so infinitesimally small that it could do no conceivable possible harm to the Soviet Union. A small nation that seeks only to live at peace as a democracy, and a liberal, forward-looking democracy at that. La Liga de las Naciones expulsó a la Unión Soviética. Pero a medida que las bombas caían en Finlandia, el mundo no les ofrecía mucho más. La mayoría pensaba que Finlandia no tenía ninguna posibilidad. Aunque había excepciones, Jack Hasey, de Bridgewater, Massachusetts, había estado dándose la buena vida en París. Tenía 22 años. Éramos lo suficientemente jóvenes como para querer hacer algo. Jack y 4 amigos más expatriotas estadounidenses fundaron el Cuerpo Iroqués de Ambulancias y tomaron la fatídica decisión de partir hacia Finlandia. Los soviéticos estaban cerrando el círculo de los acontecimientos que comenzaron en 1917, cuando la revolución terminó con la dinastía imperial rusa. Ese mismo año,
Tras 600 años de dominio sueco y 100 años de gobierno ruso, Finlandia declaró su propia independencia y estableció una democracia parlamentaria de tipo europeo. En 1918, los comunistas finlandeses, respaldados por la Unión Soviética, intentaron derrocar este gobierno. Fueron derrocados en una sangrienta guerra civil que llevó al poder al barón Carl Gustaf Mannerheim, un aristócrata finlandés. Fue general del ejército imperial ruso. Sus tropas, con el apoyo de Alemania, derrotaron a los comunistas. Mannerheim era un personaje de otra era. Era alto, sus ojos eran como el hielo gris. Era un general de los pies a la cabeza, pero había en él algo del siglo XVIII. Habiendo trabajado para el ejército zarista antes de la caída del Imperio ruso, también conocía la psique rusa. Vino de la aristocracia sueca y finlandesa. De hecho, no aprendió ni a hablar ni a leer finlandés hasta que se convirtió en el comandante del ejército finlandés. He oído grabaciones de Mannerheim en finlandés, y lo mejor que puedo decir es que al menos es mejor que el francés de Winston Churchill, pero no mucho más. En el verano de 1939, a medida que crecía la amenaza de la guerra, Mannerheim instó a la nación para que fortaleciera su línea defensiva en el estratégico Istmo Kareliano. Y este fue uno de los factores decisivos que salvó a Finlandia. El ejército finlandés tardó meses en organizarse, asentarse y actualizar su estrategia. Salimos del Istmo Kareliano en tren el 10 de octubre de 1939, llevando a cabo unas maniobras supuestamente extraordinarias. Era el oficial de servicio. Cuando llegamos a la estación de tren de Viipuri, una anciana kareliana vino hacia mí y me dio una pequeña flor que me puse en el bolsillo del pecho de mi uniforme. Me dio las gracias. Nos agradeció a todos que hubiéramos ido al Istmo Kareliano a defenderles. En nuestra zona no había nada preparado, así que tuvimos que cavar trincheras, construir alambradas para impedir el paso y refugios subterráneos. Durante décadas, los líderes finlandeses se han negado a destinar fondos para la defensa de la nación. Teníamos 32 tanques Renault antiguos que ya no servían para combatir y 32 tanques Vickers de Inglaterra. Sin armas, sin periscopio, sin radio, solo contábamos con un vehículo completamente preparado para combatir. El ejército aéreo finlandés estaba tan anticuado como bajo de fuerzas. Nuestros aviones eran antiguos Ripon ingleses que solo podían volar a 160 kilómetros por hora, mientras que los rusos tenían aviones de combate que alcanzaban los 370 kilómetros por hora. Un periodo prolongado de escasez de munición hizo la situación aún más grave para los desarmados finlandeses. ¿Qué haces en un país pequeño en el que no hay municiones ni armas? Pues usar cuchillos. Y anteriormente, en la historia finlandesa, existía el puko, que se usaba para muchas cosas, y ahora se había convertido en un práctico mecanismo de defensa, porque créeme, cuando lo tienes bajo tus costillas, no sienta muy bien. Con un clima habitualmente tan duro, los finlandeses hicieron uso de las técnicas de supervivencia que aprendieron de niños. Era parte de una cualidad de su carácter resumida en la palabra sisu. Significa esa especial habilidad o ese espíritu que todo finlandés posee, que cuando las cosas se ponen difíciles no tiran la toalla. En agosto de 1939, el equilibrio del poder en Europa cambió repentinamente. La Rusia comunista y la Alemania nazi, enemigos ideológicos mortales, se convirtieron de pronto en aliados. El pacto Molotov-Ribbentrop fue la clave que hizo que la guerra fuera posible, porque le dio a Stalin vía libre en aquellas partes de Europa en las que el tratado le permitía avanzar. El 1 de septiembre,
Alemania invadió Polonia desde el oeste utilizando nuevas técnicas militares denominadas Blitzkrieg. El 17 de septiembre, las tropas soviéticas lanzaron un ataque similar desde el este. Los dos ejércitos se encontraron en el río Bug. En octubre, los soviéticos reclamaron y consiguieron concesiones para bases militares en Estonia, Letonia y Lituania. Finlandia eligió en último lugar. Podían ver que no era solo una guerra para cambiar las fronteras un par de kilómetros. Era una guerra en toda regla, en la que Stalin intentó ocupar y dominar Finlandia. Los finlandeses se negaron a aceptar nuestras condiciones, así que no les dejamos otra solución que definir el asunto mediante la guerra. El 28 de noviembre, la Unión Soviética quebrantó las relaciones diplomáticas. El 30 de noviembre, las tropas soviéticas cruzaron las fronteras finlandesas. El ejército finlandés, un total de 300.000 soldados, incluidos los reservas, se enfrentó al mayor ejército del mundo. Más de 2 millones de soldados y muchos millones más de reservas. La primera semana de lucha demostró el poder del blindaje soviético. Las tropas finlandesas tuvieron que retroceder. El estupor y el miedo acompañaron a la retirada y a la derrota. Buscaron la forma de contraatacar al ejército soviético. El jefe de nuestro pelotón nos informó de que estábamos a punto de recibir armas secretas que podían hacer volar por los aires a cualquier tanque enemigo. La promesa no tardó mucho tiempo en cumplirse. El cóctel Molotov es probablemente el arma menos costosa y más famosa del siglo XX, y se llamó así en honor al ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, Molotov. Si te incorporabas detrás del tanque y arrojabas una botella de gasolina inflamable en los conductos del aire, el motor absorbía la gasolina inflamable. El depósito del tanque explotaría y por el precio de 2,5 litros de gas podías destruir el tanque del enemigo. La segunda arma que tuvimos para enfrentarnos a los tanques fueron las cargas Satchel, pero con ellas tenías que acercarte aún más al tanque porque eran bastante pesadas y no podías arrojarlas más allá de 10 o 15 metros. Era una táctica defensiva irracional. La tercera técnica de combate contra los tanques utilizada requería aún más valentía y era aún más irracional. Consistía en atascar con el tronco de un árbol las bandas de rodadura del tanque. Hubo un soldado en esquíes que fue condecorado por inmovilizar un tanque ruso con solo una palanca. Marchó a su lado y detuvo las bandas de rodadura del tanque con su propia fuerza y dejó el vehículo completamente inmovilizado, después de lo cual apareció su compañero con una carga Satchel y lo voló por los aires. Sentía que tenía mucho miedo y que tenía que cuidar a mi padre, que estaba en la guerra. Y entonces sentí que al mismo tiempo tenía que estar preocupada siempre, porque eso a su vez reconfortaba a otros hombres. Nos llamaban el frente casero. Las mujeres tuvieron que hacer todas las cosas que solían hacer los hombres cuando estaban en sus casas. Así que tuvieron que ponerse a trabajar en las fábricas. En esa época, en nuestro país, había muchas granjas. Y si el marido se había tenido que ir al frente a luchar, la mujer era la que tenía que hacer todo ese trabajo. También se llevaron 50.000 caballos al frente. No podían hacerlo sin los caballos, así que se los llevaron de muchos hogares, y las mujeres tuvieron que trabajar casi como caballos. Mi abuela y yo formábamos parte de una organización femenina llamada Lotta Svart, llamada así por un poema de una de las guerras en las que lucharon los finlandeses. Lotta Svart era el nombre de la mujer que cuidó a los soldados. Lotta Svart reunió a 100.000 mujeres para defender su patria. Las mujeres tejían todo tipo de cosas para los soldados, con lo que llamamos hupu. Solo se les veían los ojos y la boca. También tejíamos esos horribles guantes en los que había un agujero en el dedo índice, que era, por supuesto, para apretar el gatillo.
Cuando las mujeres prepararon cajas con comida y ropa para enviárselas a los soldados, Eva Kilpi hizo su propia contribución. Escribí algunos poemas. Solían ser como oraciones. Ay, Dios mío, protégenos, ayúdanos. E intentaba hacer que rimaran. Creía que tenían algo artístico, que había algo de... Quizás ahora esté fantaseándolo todo, pero sentía la fuerza de las palabras en aquel momento, a pesar de ser una niña de 11 años. Entonces hubo algo que no se había hecho en ningún otro país ni en ninguna otra guerra jamás. A veces los soldados morían por los disparos o por las bombas. Y podíamos ver en qué estado quedaban. Pero las jóvenes lotas les limpiaban. Al principio, en la guerra de invierno, tenían que hacer que se derritieran, porque ya sabes, estaban congelados. Los derretían, les lavaban y les vestían con ropa bonita. Y los hombres les metían en los ataúdes, porque pesaban mucho. Y después les enviaban a todos y a cada uno de ellos a sus lugares de origen. Las jóvenes lotas hacían todo esto. En la actualidad, se tardan unos 10 minutos en cruzar el río Taipali. El precio del trayecto en coche es de 50 rublos. El transbordador es parte del puente de pontones del Ejército Rojo que funciona mediante un motor reciclado. En 1939 cruzar el río podía llegar a ser mortal. Este es el lugar por el que las tropas soviéticas cruzaron el río Taipalejoki y crearon una cabeza de puente. Cuando los ingenieros soviéticos establecieron el puente de pontones, hubo muchas bajas por el fuego finlandés. Esta parte estaba llena de cuerpos de ingenieros soviéticos. Kirill Yakiovich es un ingeniero de San Petersburgo. Ha cruzado este río y ha caminado por estas tierras desde que era un niño. Ha observado lo que hay bajo la superficie y lo ha estudiado cuidadosamente. Poco a poco ha aprendido sus terribles secretos. Supongo que el pelotón de armamento número 105 ocupó este refugio subterráneo. Hay muchos como estos en la zona. Hay hoyos hechos por los zorros que los soldados soviéticos siguieron escarbando. Atacaron campo a través. Comenzó el 6 de diciembre. Fueron ataques frontales una y otra vez, sucesivamente, contra las fuertes líneas defensivas finlandesas. Batallones enteros fueron arrasados. Hacia el 17 de diciembre, 3 pelotones rusos fracasaron al intentar sobrepasar la defensa finlandesa en Taipali. Los rusos efectuaban principalmente ataques masivos, lo que acababa hasta con el último de los soldados finlandeses haciendo uso de armas automáticas muy bien empleadas. En lugar de esto, una ola de ataques tras otra tendría resultados similares. En algunos casos, la segunda, la tercera o la cuarta ola de ataques llegaba a acercarse más a las líneas finlandesas protegiéndose detrás de los cadáveres. La temperatura era tan fría que, tras solo una hora, un cadáver frenaba una bala como si fuera una pared de ladrillos. La matanza era demasiado dura para muchos finlandeses. Hubo casos en los que, por ejemplo, los ametralladores finlandeses se volvían psicológicamente inestables porque tenían que perpetrar estos sangrientos y absurdos asesinatos día tras día. Puede que odiaran a los rusos por haber invadido su país, pero no eran autómatas. Eran seres humanos con mujeres y niños a los que les obligaban a asesinar a cientos de hombres cada día. El 17 de diciembre, la ofensiva soviética se trasladó hacia los pelotones estratégicamente más importantes y los más vulnerables de la línea Mannerheim, Suma y Ladi. Un avance en la zona les hubiera abierto las puertas de la ciudad de Viborg. Un tanque lanzallamas empezó a arremeter contra la trinchera del fuerte de Arkila. El fuego del búnker millonario y de la infantería evitó que la infantería del enemigo entrara en las trincheras.
2 ametralladoras dispararon un total de 40.000 cartuchos. Nuestros hombres resistían amargamente en las trincheras, no tenían miedo. Eran muchos los muertos que en silencio sembraban el suelo delante de nuestra posición. Los soldados del Ejército Rojo eran muy valientes, no había duda de ello. Les disparábamos tanto como podíamos con ametralladoras Suomi y con nuestras metralletas ligeras y nuestros rifles. Corrieron por toda nuestra alambrada e incluso corrían por encima de los cuerpos sin vida de sus camaradas. Los tanques se detuvieron, cogieron a los heridos y empezaron la retirada. Esto desmoralizó totalmente a nuestra infantería. El pelotón no tuvo mucho éxito el 17 de diciembre de 1939 y tras el anochecer la infantería ya se había retirado habiendo sufrido muchísimas pérdidas. La batalla fue estresante tanto física como psicológicamente. A pesar de haber sido un día de intensa lucha, no nos vinimos abajo. El hecho de vernos con fuerzas nos dio mucha seguridad. Esa seguridad se ponía a prueba cada mañana frente a la despiadada ofensiva soviética. La cortina de fuego de la artillería enemiga la mañana del 19 de diciembre creció de forma incontenible y arremetió contra la principal línea defensiva de Suma sin piedad alguna. El líder de nuestro pelotón me encargó ocuparme de los tanques que se aproximaban hacia nosotros por la carretera. No había signos de vida en el interior del tanque. Tras nuestra pequeña contribución a la lucha ese día, el día más duro de todos los de la guerra había llegado a su fin. Pero los días aún más duros estaban por llegar. Los tanques irrumpieron de nuevo. Por la tarde contraatacamos. A pesar de la escasez de equipos, le hicimos mucho daño al enemigo. Había hombres en nuestro batallón para los que la destrucción de los tanques era una tarea cotidiana. El 21 de diciembre de 1939, Stalin cumplía 60 años. Sus generales le habían prometido como regalo la conquista de Finlandia. En lugar de esto, le trajeron trenes cargados de muertos y heridos. Y muchas más malas noticias del frente de batalla. Vi uno de los campos y a nuestros hombres muertos en el suelo como si fueran briznas de hierba. Al día siguiente no atacamos. Las bajas eran tan elevadas que el ataque se canceló. La ofensiva contra Suma y Taipali durante el mes de diciembre había diezmado 7 pelotones de infantería soviéticos. Los restos de 250 tanques sembraron todo el campo de batalla. Fue una sensacional victoria de la defensa finlandesa. Mediados de diciembre. El invierno se vuelve más crudo y las temperaturas disminuyen aún más. El invierno de 1939 fue uno de los más fríos de la historia, con constantes temperaturas bajo cero. Las temperaturas de menos 40 y menos 50 grados bajo cero eran algo común. Luchábamos en nuestro país y en un entorno que nos era familiar. Todos los finlandeses sabían esquiar y moverse en la profundidad de los bosques en condiciones extremas, entre las que se incluye el frío extremo. Los finlandeses se podían camuflar en la nieve, los rusos no. Las tropas del Ejército Rojo permanecieron allí a la vista de todos. Enseguida se les veía. Tan a menudo como era posible, los finlandeses intentaban turnar a sus hombres para que las tropas de primera línea al menos pudieran entrar en calor durante unas horas y tomar algo caliente. Si vas a luchar en un lugar así, tienes que seguir una dieta muy rica en proteínas y grasas. Los finlandeses pudieron hacerlo, pero los rusos solo tomaban pan negro y té. A 40 grados bajo cero, un plato caliente de comida es la diferencia entre la vida y la muerte.
A mediados de diciembre, el frío y el hambre fueron los factores decisivos en una batalla que los finlandeses llamaron la Guerra de la Salchicha. Al avanzar a través de la nieve y del hielo, un batallón ruso pasó desapercibido a las líneas finlandesas. Todo fue muy repentino. El avance ruso se hizo por la parte de atrás. Esta fue la gran oportunidad de los rusos. Habían avanzado, se encontraban detrás de las líneas finlandesas. Si hubieran continuado su marcha, hubieran acabado con toda la línea defensiva finlandesa, pero lo que les detuvo fueron las cocinas de campo. Las cocinas finlandesas tenían la suficiente sopa de salchicha como para alimentar a los 200 hombres de ese pelotón. Cuando les llegó el olor de la sopa de salchicha, se olvidaron pronto de la ofensiva. Haciendo caso omiso de sus superiores, los rusos se dirigieron hacia las cocinas de campo. Luchamos en la Guerra de la Salchicha. La batalla duró toda la noche y no se veía nada. Simplemente disparábamos a los destellos de los tiros. Ni siquiera sabíamos a quién estábamos disparando. Y esto fue lo que les dio tiempo a los finlandeses para reagruparse, contraatacar y prácticamente aplastarles. Las tumbas del cementerio del pueblo recuerdan a la otra parte de la historia. El pelotón de élite ucraniano número 44. Cuando el pelotón número 44 llegó a Finlandia, llevaba una banda uniformada con él. Esperaban celebrar con un desfile su victoria al final de la misión. Podemos ver todas esas piedras, casi 20.000 piedras, e imaginarnos que cada una de ellas era un hombre que tenía una mujer y unos niños. Entonces te puedes imaginar el dolor tan enorme que esto causó. El pelotón número 44 llegó a Finlandia por la carretera Raat a mediados de diciembre. Les habían enviado para relevar al asediado pelotón número 163 atrapado en las carreteras de Suomussalmi, porque todavía los pocos finlandeses que quedaban continuaban la defensiva. Pensaban repartirse por Finlandia y dividir el país en dos. Eran pelotones soviéticos mecanizados, pero las carreteras que podían utilizar estaban llenas de troncos de árboles. Solo había un camino y estaba helado. Cuando las columnas rusas fueron enviadas a ese territorio, se tuvieron que quedar en las carreteras. Las fuerzas conjuntas del batallón número 163 y del batallón número 44 ascendían a un total aproximado de 30.000 soldados, 335 piezas de artillería, más de 100 tanques y 50 acorazados. Dispuestas a lo largo de 32 o 48 kilómetros, sus columnas parecían serpientes gigantescas. Habían atacado y habían intentado destrozar los vehículos que estaban al principio y al final de la carretera, de manera que los vehículos que estaban entre medias se vieron atrapados. Los finlandeses iban en esquíes y podían moverse con rapidez por toda esa columna y lo hacían sin que nadie les viera. Una cortina de fuego mortal, varias granadas de mano. Y los soldados en esquíes salieron del bosque y cortaron la carretera. Y después desaparecieron por el lado contrario. Y tras ellos vinieron los ingenieros de combate que aumentaron la brecha y la fortificaron para aislar un segmento de la columna rusa del otro. Aislaron a las unidades y las redujeron en lo que denominaron motis. Un moti es una medida de madera en Finlandia. Cuando cortas madera y la amontonas, lo miden en motis, y eso es lo que hicieron, dividieron así a las unidades. Una vez que las columnas soviéticas estaban divididas en motis, eran custodiadas por francotiradores. El frío era tan intenso en Suomussalmi que una vez que una bala alcanzaba a un hombre y su circulación disminuía, su cuerpo se quedaba congelado en la misma postura que tenía cuando le dispararon. Los hombres están agotados y muertos de hambre. Tenemos unos 400 heridos, no hay combustible. Ha matado a la mayoría de los caballos. Estamos casi sin munición. El enemigo nos ataca desde el frente. Algunos comandantes están abandonando el campo de batalla. Pido ayuda urgentemente. No hubo ayuda alguna para el pelotón número 44. Los supervivientes se amontonaron en refugios subterráneos para protegerse del intenso frío, del hambre y del fuego enemigo.
Iban dándoles caza a uno tras otro. Unos 1.500 soviéticos se convirtieron en prisioneros de guerra. Los tanques, los camiones, las armas y las municiones incautadas ayudaron a reponer el arsenal finlandés. Solo 5.000 rusos pudieron escapar por la frontera. Entre ellos estaban Alexei Vinogradov, comandante del pelotón número 44, y sus dos principales oficiales. Fueron arrestados, juzgados en consejo de guerra y llevados ante un pelotón de fusilamiento. En Suomussalmi es donde los finlandeses obtuvieron su mayor triunfo con las tácticas Moti. Las tácticas Moti se repitieron en el frente finlandés del norte y lograron frenar las ofensivas soviéticas. Algunas unidades del Ejército Rojo resistieron hasta el final de la guerra. Ningún hombre sobrevivió al Moti de Lemeti. Fue verdaderamente horrible. Los rusos tenían muchos caballos, pero estaban tan hambrientos que se los comieron y hasta rebañaron sus huesos, incluso las pezuñas. Tenían marcas de dientes en cualquier parte en la que pudieran darles un bocado. La victoria finlandesa acaparó los titulares de todo el mundo. 8.000 suecos y 800 noruegos y daneses les ofrecieron sus servicios. En Estados Unidos se recaudaron fondos. Se donaron provisiones y equipo. 350 finlandeses estadounidenses salieron como voluntarios desde Nueva York. A comienzos de enero, tras un mes de viaje, el estadounidense Jack Hasey y su cuerpo iroqués de ambulancias llegaron finalmente a Finlandia. Inmediatamente les enviaron al norte, a la profundidad de los bosques. Cada vez que él y su equipo rescataban a los heridos y los llevaban a los hospitales militares, se enfrentaban al constante peligro del ataque enemigo y del fuego cruzado. Un día, un compañero de Jack hizo una inscripción en un árbol. Cuando traía a heridos rusos al hospital, observaba los terribles sentimientos de la gente. Rusos, rusos, rusos. Odiaban a los rusos. Presenció comandos finlandeses en esquíes con un medio de expresión más letal. Hasey describe lo que recuerda de su obra. Se ha convertido en una leyenda de la guerra de invierno. Una extraña escena sigue viva en mí. Había una patrulla rusa en el lado de la carretera. Estaban tiesos y congelados en la nieve. Había un oficial ruso tras ellos con la pistola en la mano. Todos tenían cortada la yugular. La pistola del oficial estaba cargada y no había efectuado ni un solo disparo. El grupo de Jack llegó a ser conocido como el Batallón Yankee Perdido. Un reportero estadounidense les siguió y les grabó para realizar una especie de documental que se iba a estrenar en los cines de Estados Unidos. En enero, las luchas esporádicas continuaron en todos los frentes, pero después de un mes seguido de guerra, las principales operaciones del Ejército Rojo cesaron. Enero fue como un momento de calma. Ambas partes se estaban reagrupando. Era el momento de reponer existencias. Los ataques enemigos en diciembre podrían compararse con una orquesta mal dirigida en la que los instrumentos entraran a destiempo. Nos habíamos enfrentado a un pelotón tras otro, pero la cooperación entre nosotros seguía siendo mala. En la década de 1930, Stalin dirigió una campaña de terror contra lo que él consideraba enemigos de Estado. Esto acabaría con el cuerpo oficial de profesionales del Ejército Rojo. Miles de oficiales fueron arrestados y ejecutados, incluyendo el 90% de sus generales y el 80% de sus coroneles. Fueron sustituidos por soldados con menor experiencia, junto con un cuadro de oficiales políticos. Pero el verdadero poder lo tenía la NKVD, una fuerza secreta de seguridad interna que estaba relacionada directamente con Stalin. Se metían en todo y tenían el derecho y la autoridad de ir a todas partes y de tomar medidas drásticas de cualquier tipo, como disparar al general o disparar al que fuera. Los archivos militares del Estado soviético documentan el destino del batallón de tanques número 76 y de la brigada de tanques ligeros número 34 atrapados en un moti en Lemeti.
En enero de 1940, Riazanov, el comandante capitán del batallón, comenzó a planear la fuga. Pero el oficial de batallón de la NKVD se opuso. Dijo que Riazanov era un cobarde. Riazanov le contestó: yo soy el que está al mando, yo doy las órdenes. Solo 19 hombres de ese batallón sobrevivieron a la guerra. Para Stalin la situación era desesperante porque estaba preocupado por Hitler, incluso a pesar del tratado. De algún modo tenía que lograr aplastar a los finlandeses en esa guerra. Stalin mandó llamar al general Timoshenko, que había sido uno de los pocos buenos soldados profesionales del Ejército Rojo que había conseguido librarse de la criba de Stalin. Timoshenko aumentó sus fuerzas para llevar a cabo una nueva ofensiva masiva con 45 pelotones, casi 1 millón de soldados, más de 3.000 piezas de artillería, 2.000 tanques y cientos de aviones de combate y bombarderos. Y modificó la estrategia. Ahora dirigía a todas sus fuerzas contra el punto clave de Finlandia, Finlandia del Sur, el istmo kareliano. El capitán Mannerheim siguió de cerca el rearme soviético y entendió que pasaría lo inevitable. Cuando organizó a sus últimos reservas, Mannerheim sacó fuerzas de la característica principal de la nación. La nación permaneció unida como si fuera un único hombre enfrentándose al enemigo con la calma y la determinación necesarias como para tener que seguir luchando. El 1 de febrero, los soviéticos terminaron su ofensiva. Hasta 2.000 bombas llegaron a caer en la línea Mannerheim cada día durante los siguientes 10 días. Parecía el infierno. Tierno. Por supuesto no he estado allí, pero me puedo imaginar que no hay nada peor que eso. El 11 de febrero, hasta 250.000 bombas cayeron en la línea. Fue la mayor cortina de fuego desde la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial. Las 8:35. Se produce un inesperado bombardeo sin precedentes en toda nuestra zona. Las 12:15. Han llegado los tanques. La infantería del enemigo se ha apoderado de gran parte de nuestras posiciones. Todos los reservas finlandeses se lanzaron a la batalla. No se podía detener al Ejército Rojo. Al final del 13 de febrero, al tercer día de la ofensiva, el pelotón de armamento número 123 irrumpió en la principal línea defensiva con varias unidades acorazadas. La zona fortificada de Suma quedó completamente destruida. A finales de febrero, el trabajo de Jack Hasey como conductor de ambulancias llegó a su repentino final. Al día siguiente, fue evacuado del frente. A finales de febrero, los finlandeses habían retrocedido hasta una línea delante de la estratégica ciudad de Vyborg, sede de las fuerzas finlandesas en el istmo kareliano. Los finlandeses lucharon para mantener la línea frente a Vyborg. El 5 de marzo, las tropas soviéticas intentaron flanquearla a través del Golfo de Finlandia y rodear así la ciudad de Vyborg. Cuando los finlandeses vieron las columnas de tanques y de infantería sobre el hielo, hicieron uso de todo su armamento. Destinaron los cañones de 12 pulgadas a hundir los acorazados. El peso y la velocidad de los proyectiles era tan grande que destrozó el hielo del Golfo y abrió enormes abismos. Todos los rusos desaparecieron por los agujeros del hielo. La desesperada resistencia finlandesa continuó con una ferocidad tal que camufló su falta de capacidad. Hacia el 12 de marzo ya no tenían casi munición. Al mediodía del 13 de marzo se corrió el rumor por todo el frente. Se había firmado el armisticio. La brutal guerra de 105 días había terminado. Si hubiera pasado una mosca volando, se la hubiera oído. Ni un disparo. Un silencio sobrecogedor. No creíamos que algo así fuera posible. Después, la gente empezó a recobrar el sentido. Empezó a lanzar sus sombreros al aire y todo tipo de objetos. Casi no quedó nada de nuestro batallón. La primera línea era la primera línea. Solo sentía indiferencia. ¿Qué es lo que mejor recuerdo de la guerra? La incompetencia de nuestro ejército. Ni siquiera pudo enfrentarse a un puñado de finlandeses. Nos enseñaron cómo se debe luchar en una guerra. Gunnar Latio, que dirigía su columna de vuelta hacia la nueva frontera negociada, decidió hacer un recuento de sus hombres. Así que me volví esquiando.
y vi una pequeña colina cerca de la carretera. Me quedé allí y me puse los bastones en las axilas. Les estaba animando a los chicos para que siguieran esquiando, pero estaba tan cansado que me quedé dormido allí mismo, de pie. Allí fue donde le encontraron sus hombres. Latio recuerda su sueño. Estaba en un hospital. Le ofrecían una cama. 24 horas después, se despertó en la cama de un hospital. Estoy muy feliz de que la guerra terminara justo en ese momento, cuando ya no nos quedaba energía, cuando estábamos completamente exhaustos. El comandante de nuestra compañía nos dijo, la guerra ha terminado, después de haberse encontrado a un comandante finlandés en tierra de nadie. Por la noche todos encendimos hogueras. Las nuestras estaban alejadas de las finlandesas. Bebimos mucho y nuestro comandante nos lo reprochaba. Nuestros soldados le dijeron, ¿quién necesita esta guerra? ¿Los finlandeses? Nadie la necesita, ni ellos ni nosotros. Todos cantamos canciones. Entré en calor con el fuego. Así era. La guerra había terminado. Jack Hasey estaba en un barco en mitad del Atlántico volviendo a Estados Unidos cuando se enteró del alto el fuego. Más de 6 décadas después, tras trabajar en la Legión extranjera del ejército francés y en la CIA, le otorgaron a Jack Hasey la Cruz de la Libertad por su gran labor en Finlandia. Los términos del armisticio eran muy duros. Todo Karelia del Este, un 12% del total de Finlandia, pasó a formar parte de la Unión Soviética. Annie Tukia trabajaba como enfermera con los soldados. Traté a un joven con unos dolores muy fuertes. Un estudiante que ya tenía amputada su otra pierna. Entre el dolor me dijo, dejé mi pierna en el istmo para que los rusos pudieran llevársela también. Solo deseo que podamos mantener nuestra libertad. Tami Lajonen era uno de los miles de karelianos que tuvo que dejar su hogar e irse a la guerra a luchar. Cuando mi abuelo escuchó las condiciones del tratado, empezó a llorar fuertemente. Todos empezamos a llorar, porque significaba que ninguno de los habitantes de Karelia volvería a casa. Yo no lloraba cuando lo hacían todos los demás. Me iba al bosque y me ponía a llorar sola. Y eso es lo que he hecho muchas veces por la pérdida de Karelia, porque he hecho de menos mi hogar y mi patria. Y desde ese día, el amor que siento por mi patria ha hecho mella en mí. Y sigo sintiéndolo con la misma intensidad. En los días siguientes, 422.000 karelianos se negaron a convertirse en ciudadanos soviéticos, dejando atrás sus casas y sus posesiones y cruzando la frontera de vuelta hacia Finlandia. Había refugiados en todas partes. Familias enteras que intentaban meter las pertenencias familiares de varias generaciones en carros o en trineos. Teníamos 3 días para sacar nuestras cosas de Itola. Y mi madre y mi abuela se fueron a Itola. Mi madre se encontró con mi padre en mitad de la noche, bajo un cielo lleno de estrellas, en el patio de casa. Mientras que el invierno daba paso a la primavera, los finlandeses tuvieron que hacerse cargo de una responsabilidad un tanto desagradable. En Suomussalmi, a lo largo de 20 kilómetros de la carretera Raat, la nieve y el hielo derretidos descubrieron los cuerpos de miles de soldados soviéticos. En la primavera de 1940, los soldados finlandeses enterraron a los soldados rusos muertos y a sus caballos, porque llegaba el verano y era muy difícil caminar por la zona en aquella época del año, porque había muchas moscas y el olor era horrible. Raino Kurti era un soldado de 21 años al que le encomendaron encargarse de los entierros.
Tengo que decir que me hubiera sentido realmente mal si se hubiera tratado de nuestros hombres, pero eran soldados enemigos. Y en aquella época no se honraba al enemigo, ni vivo ni muerto. Tampoco le rindieron ningún homenaje los líderes soviéticos. Solo se enviaron a Rusia 350 cuerpos, porque los rusos ganaron la guerra y dijeron que solo habían muerto 350 soldados en Finlandia y se quedaron con sus cuerpos. El resto de soldados siguen enterrados en tumbas colectivas en la carretera Rad sin ser identificados por la nación que les envió a la guerra. Cuando Nikita Khrushchev sucedió a Stalin como líder de la Unión Soviética tras su muerte, empezó a realizar un recuento más realista de las bajas soviéticas. Afirmó que 1 millón de soldados soviéticos había muerto durante los 3 meses que duró la guerra de invierno. Desde entonces, algunos historiadores han puesto los números de Khrushchev en entredicho, pero pocos han puesto en duda sus conclusiones. La guerra de invierno tuvo consecuencias inimaginables. Una victoria con tales pérdidas se puede considerar como una derrota moral. Nuestra nación nunca supo que habíamos sufrido una derrota moral porque nunca nos dijeron la verdad. Todos nosotros, y principalmente Stalin, percibimos en nuestra victoria la derrota de los finlandeses. Fue una peligrosa derrota porque alentó la convicción de nuestros enemigos de que la Unión Soviética era un coloso con los pies de barro. En definitiva, nuestra miserable conducta en la campaña finlandesa animó a Hitler en sus planes de Blitzkrieg en su operación Barbarroja. La creencia de Stalin de que Leningrado se veía amenazada por Finlandia resultó ser completamente errónea, porque la verdadera amenaza llegó con los pelotones Wehrmacht, que llegaban desde Polonia, y con los estados del Báltico. Es bastante posible que Stalin no hubiera aprendido la lección de la guerra de invierno, que su ejército sería más pobre cuando Hitler les atacara y que Hitler probablemente pensara en conquistar Moscú. Desde la caída de la Unión Soviética, se ha vuelto a examinar la gravedad de este conflicto. Fue en 1988 cuando los rusos dijeron que ellos provocaron la guerra de invierno. Y antes decían que fueron los finlandeses los que empezaron dicha guerra. La mayor parte del pueblo ruso no sabe nada sobre la guerra de invierno. Son páginas en blanco en su propia historia. Más de 6 décadas después, incluso tras la caída de la Unión Soviética, cuando todas las naciones bálticas han recuperado su independencia, Karelia del Este y su antigua capital, Vybor, siguen perteneciendo a Rusia. Sigo esperando que nos devuelvan Karelia, para que pueda llevar a mis nietos allí y enseñarles mi lugar de origen y decirles que durante un tiempo le perteneció al país vecino, pero que otra vez es nuestro. Y esto es lo que sigo esperando. La guerra de invierno cambió el pensamiento de aquellos que la vivieron y de los que la han estudiado. No hay que fiarse mucho de la tecnología. La tecnología es importante, la fuerza del material es importante, pero la destreza, cómo manejes tu propio equipo es mucho más importante. Y por último, la voluntad. Si no tienes voluntad para luchar, el resto no importa. Los finlandeses han demostrado en 2 guerras que una nación unida, por pequeña que sea, puede desarrollar un poder bélico sin precedentes y resistir los contratiempos más terribles que el futuro pueda imponerle. Al cerrar filas en el momento del peligro, los finlandeses se ganaron el derecho de seguir viviendo de forma independiente, en familia, como personas libres. Ganó Finlandia, porque si Finlandia hubiera perdido, habría sido ocupada por los soviéticos y hubiera sido como Estonia, que aceptó las peticiones de Stalin y fue ocupada. Y visto de este modo, está claro que Finlandia ganó la guerra. La naturaleza lo ha intentado, pero no puede ocultar en los antiguos campos de batalla las trampas contra los tanques, los malditos búnkeres, los detonadores que no llegaron a explotar, los restos humanos sin enterrar. En los antiguos campos de batalla se encuentra una nueva generación de rusos y de finlandeses, no para reanudar la guerra, sino para recordar. Revivir el pasado es conformar el futuro.